¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Che, bueno. ¿Qué está pasando? Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Juan Urbano. Soy consultor de seguridad especializado en aplicaciones móviles. Me encanta vivir en la montaña, vivo en Villa Langostura, me encanta salir a caminar y todas esas cosas. Si algún día andan por Villa Langostura, ya saben, me escriben y nos juntamos. Me gusta escalar y la vida al aire libre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Martínez Blanco, trabajo en Just Mobile Security, soy consultor de seguridad informática. También soy programador y músico. Vamos a estar presentando un poquito una introducción a lo que es Smally, un par de herramientas para que puedan utilizar. No sé si querés agregar algo. Vamos, Josh. Opa, ¿qué dice ahí? Bueno, dice unidad 2, no sabemos por qué. Sí, sabemos por qué, pero estuvimos dando parte del contenido hace unos días acá en EcoParty. La idea de esto, lo que vamos a ver es, este es todo el disclosure de algunos conceptos, pero en particular tenemos 25 minutos. Acabamos de recortar algunas cuestiones y lo que vamos a estar viendo en particular es, no sé si conocen lo que es JADEX o JADX, un poco APK Tool y ahí vamos a saltar directamente a lo que es Smally Introduction. El tema principal de hoy es eso y básicamente el motivo por el cual vamos a llegar ahí es si nosotros necesitamos modificar una aplicación de manera estática, dónde lo haríamos, por qué lo haríamos, etc. Y bueno, esa sería un poco la idea general. Entonces, acá una breve introducción a lo que es Reverse Engineering, me imagino que todos lo saben. Y básicamente lo que nosotros necesitamos hacer en el proceso de ingeniería reversa es tratar de, en este caso sería, vamos a utilizar el APK y del APK tratar de llegar no sé, al código, en este caso va a ser el código Smally o un código compilado con, ya les vamos a ir diciendo. Pero bueno, básicamente ingeniería reversa tiene que ver con el proceso de entender a una aplicación y tratar de ir pasos hacia atrás para lograr realizar una explotación o empezar a buscar algún tipo de vulnerabilidad. JADEX, no sé si la conocen, esta va a ser la herramienta que vamos a estar utilizando. Fíjense, dice Dex to Java de compiler. Básicamente vamos a utilizar esta herramienta, ¿por qué? Por lo que dice acá abajo, Human Readable. Básicamente nosotros necesitamos para empezar a analizar una aplicación, tener un lenguaje, poder analizar la aplicación en algún lenguaje de programación en alto nivel y no tan bajo nivel, como puede empezar a hacer un poco lo que es Smally, y más a bajo nivel sería, por ejemplo, Assembly. ¿Cuál sería la idea? Ahí JADEX, lo pueden buscar, ese es un option, pero bueno, básicamente lo que necesitamos que puedan ver es esto. Para compilar una aplicación hacen JADEX, nombre de la aplicación .apk, y a la derecha van a ver todo el proceso de compilación. Este proceso, fíjense, nos trae el código compilado en Java, Kotlin. Acá normalmente nos pueden hacer la pregunta de qué ocurre si la aplicación está ofuscada, cómo viene la aplicación, qué más. ¿Qué pasa si JADEX rompe en el proceso de compilación y nos trae, no sé, comentarios o si hay algún tipo de protección contra la decompilación? Entonces, este sería el paso a paso, o esto sería lo que haríamos normalmente para empezar a analizar una aplicación. ¿Qué más? Nuevamente, esto es introductorio, todos los conceptos. ¿Qué utilizaríamos? Utilizaríamos VS Code, si quieren usar Sublime, si quieren usar Vim, si hay alguno más, no sé. Pero básicamente poder empezar a analizar el código, este código compilado del APK. Hay algo que se llama JADEX GUI o JDGUI. En particular tiene un par de, no sé, aditivos que están buenos. Como si hacen clic derecho, a ver si está acá. No. Si hacen clic derecho, yo se los menciono. Y están instrumentando dinámicamente y utilizan Frida. No sé si conocen Frida, es una herramienta de instrumentación dinámica. Pero si golpe se paran ahí en un onCreate, fíjense que dice public void onCreate. Clic derecho, les va a generar el snippet, el code snippet de Frida, que eventualmente lo podrían llegar a utilizar o empezar a implementarlo. A veces sirve, a veces no sirve, al menos nos da un poco este sería como la diferencia con el otro que es por consola. ¿Qué más? JADEX tiene deobfuscation o trata de buscarte los tipos de ofuscados clásicos y se puede llegar a pasar como parámetro que trate de hacer una deobfuscation o, no sé, deobfuscación, no sé bien cómo decir la palabra. Y tiene eso en particular. Pero de vuelta, parándonos en el contexto nuestro, vamos a empezar a hacer ingeniería reversa en una aplicación.
ahora vamos a hablar de Smally en particular, pero ¿por qué mostramos Jadex y ahora viene APK Tool? Porque, fíjense, APK Tool es una herramienta que sirve para hacer un decode nearly original, o sea, nos trae la aplicación, no es de compilada, es un decode y en particular vamos a tener la aplicación prácticamente íntegramente rebuildable si hacemos modificaciones en Smally. ¿Cómo lo explico? ¿Qué pasa? El típico ejemplo es el siguiente. Si ustedes agarran una aplicación, la pasan por Jadex y le genera el código Java, por ejemplo, si ese Java lo quiere meter en Android Studio va a romper. ¿Por qué? Porque no van a funcionar quizás las dependencias, quizás no puede decompilar la aplicación correctamente y va a estar lleno de, no sé, de extractos que no los puede compilar, etc. Entonces, la idea es utilizar APK Tool, que vamos a estar haciendo foco ahí. Source Code into Smally Code. Vamos a ver el bytecode de Smally en particular, donde vamos a ver instrucciones, esto lo va a ir contando Juan, y básicamente, ¿qué es lo copado? Que si hacemos algún tipo de modificación estática, lo vamos a poder buildear y hacer todo con esta herramienta que se llama APK Tool. APK Tool funciona muy simple, ahí está el APK Tool H, pero fíjense, tienen esto. Pueden hacer el decode con APK Tool D, el nombre del APK que quieran utilizar o probar, y después el output. Lo mismo para hacer el build. Estos son los dos comandos que deberían tener hoy como para arrancar y decir, bueno, vamos a agarrar una aplicación, vamos a hacer un APK Tool build o un decode y un build, en donde, ¿qué es esto? Ok, en donde básicamente este sería el proceso. Hacemos APK Tool D, fíjense ahí a la derecha, es todo el proceso. ¿Y qué más? Al principio, el primer slide decía que cuando usábamos Jadex nos daba un código más humanamente leíble. Este también no es que no sea humanamente leíble, pero necesita cierta agudeza en el ojo, que es lo que va a ir contando Juan. Y básicamente vamos a hacer algunas comparativas con lo que es, por ejemplo, una declaración en Java o cómo está hecha en Smally. Fíjense, acá solamente para que se puedan entender un poco más, dice Decompiling APK with APK Tool. Y ahí, a ver si tengo resaltado. No, no está resaltado. Pero bueno, fíjense que si analizamos con, no sé si recuerdan el slide anterior, que haríamos lo mismo con Visual Studio, había un onCreate. ¿Recuerdan que yo les dije eso? Acá donde estaría. Y bueno, es un poco, empieza a tener una sintaxis o empieza a ser un poco distinto. Y Juan les va a estar contando qué es eso y cómo podemos hacer las comparativas con Java, por ejemplo, y las modificaciones en Smally. Entonces, amigo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Bien, como les comentaba Juan, parte de esto, la idea es poder identificar ciertos componentes de Smally y compararlos con Java, porque a la hora de hacer un poco de ingeniería reversa sobre una aplicación, es muy útil poder identificar de manera rápida si ya sean funciones, comparaciones lógicas, variables. Entonces, esta introducción habla un poco de eso, ¿sí? Y vamos a ver esto, lo que son los registros en Smally, lo que son las instrucciones, lo que son los labels y los métodos y referencias, ¿sí? Para este curso hay ciertas cosas que más o menos deberían tener un poco de idea, ¿sí? Un poco de idea de lo que es Java o Kotlin, los lenguajes de programación de Android, deberían saberlo para poder comparar y hacer estas modificaciones, ¿sí? Componentes de Android, ¿sí? Ciclos de vida, activities, intent, services. Todo esto nosotros no lo vamos a explicar ahora porque queda fuera del scope. Lo que sí vamos a explicar, ¿sí? es un poco de esto de la sintaxis de Smally, quizás lo que puede llegar a ver dentro de un Android Manifest. Pero bien, vamos un poco rápido al meollo de la cuestión, ¿sí? Acá vemos un pedazo de código Smally. Como les decía Juan, no es tan fácil identificar un método o una variable dentro del código Smally, ¿sí? Y por eso queremos explicarles un poquito de qué va todo esto, ¿sí? Vamos a empezar por los registros. Los registros son básicamente o comparables, ¿sí? Con lo que son las variables en Java.
Los registros se declaran de una manera, ¿sí? Con un prefijo B o P, depende si es un parámetro o una variable, y seguido de un número que es el identificador de esa variable. ¿Sí? Acá pueden ver un ejemplo de Smalley. Se está declarando una constante, la constante B0, se le está declarando el valor 10. ¿Sí? Es algo muy simple a lo que se ve en Java cuando se declara una variable, en este caso es de un tipo entero, B0 es igual a 10. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque después vamos a necesitar modificar valores dentro de las variables o los registros de Smalley si queremos hacer una modificación estática. Un ejemplo práctico, ¿sí? Esto es de un challenge que hicimos nosotros para la Eco Party del año pasado, ¿sí? Estaba dentro del CTF. Y básicamente si lograbas bypassear todos los controles binarios que habían dentro de la aplicación, podías llegar a encontrar el flag para resolver el CTF. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 declaraciones diferentes, ¿sí? Dos son de booleanos, son valores booleanos, lo pueden ver, identificar porque se identifican por un 0x0, eso es un false, si fuera un 0x1 sería un true, ¿sí? A la variable B6 se le está asignando un false, a la variable B7 se le está asignando un false también, y a las constantes de tipo string, variable número 2 y número 4, se les está asignando diferentes strings. En el caso de la primera se le asigna la palabra atención y a la segunda se le asigna la palabra aceptar. ¿Por qué remarcamos esto? Porque muchas veces a la hora de hacer ingeniería reversa, ¿sí? y encontrarnos con un código completamente ofuscado, la única manera que tenemos nosotros de llegar a cierta parte de la aplicación es buscar estos mensajes que nos salen de repente en un toast o en un app bar de abajo, ¿sí? Entonces los vamos a buscar de esta manera, por medio de los strings dentro del código Smalley. Por otro lado tenemos las instrucciones. Las instrucciones son algo un poco más complicado, ¿sí? Lo podemos llegar a comparar con lo que son condiciones, ¿sí? Conditional statements dentro de Java, un if, ¿sí? Un if not, un if else o cosas por el estilo. Van a ver que hay muchos subcodes que representan estas instrucciones. En este caso vamos a ver 4, son de los más básicos que podemos llegar a encontrar, de los más comunes también. Hay una lista de 200 opcodes más o menos para estar chequeando. Vamos a abordar estos 4. ¿Sí? El primero es un if-eq, ¿sí? Que lo que hace es comparar que dos valores sean iguales, dos variables sean iguales, dos registros en este caso, BA y BB. Evalúa si son iguales. If, si lo leemos sintácticamente, sería if equal, ¿sí? El segundo ejemplo es if not equal, ¿sí? Entonces compara si estas dos variables no son iguales. Lo que tenemos abajo es una condición lógica, ¿sí? Un if equal 0, eso es lo que significa if eqz, ¿sí? Evalúa si la condición es igual a 0. ¿Qué dijimos que era 0 anteriormente? Un false. Entonces, si es igual a 0, es igual a false, se va a realizar cierta acción. Si es un NES, si es un not equal 0, se va a realizar otro tipo de acción. Ahora vamos a ver un ejemplo real para que puedan más o menos darse una idea de cómo se implementa esto en el código Smalley. El caso que vamos a ver es un not equal 0, ¿sí? Si es un no igual a false, o sea, si es un true, básicamente. Lo que podemos ver arriba, como les explicaba al principio, es la asignación del registro. Y lo que tenemos a continuación es esta condición lógica. Si B0 is not equal 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir a saltar a cierto pedazo del código o no. En este caso hay una parte que les vamos a explicar a continuación que son los labels, ese not 0 y ese goto end. Son dos labels que nos van a permitir saltar y controlar el flujo, ¿sí? O son los que controlan el flujo dentro del código Smalley. Pero lo vamos a ver a continuación, no nos detengamos mucho en esto. Lo importante acá es saber cómo podemos identificar una condición lógica, ¿sí? O por lo menos de las más sencillas o más comunes que vamos a encontrar dentro del código. Si hacemos la comparación de código, con un código Java sería algo así, ¿sí?
Asignamos la variable, entero, B0 es igual a 10, y después hacemos la comparación lógica si B0 es distinto de 0. Acá fíjense como nota lo que es Smiley arriba y lo que es Java abajo. Fíjense cómo ahora con la explicación que va haciendo Juan es mucho más fácil ir entendiendo, pero claramente hay una diferencia. Una vez que el ojo se empieza a afinar, uno ya empieza a ver estos labels, las condiciones, equal zero, not equal zero. Y abajo lo que veríamos es el ejemplo de Java, que es mucho más amigable. También hay una diferencia grande en cantidad de líneas de texto que vamos a encontrar, ¿sí? De repente una función en Java va a estar escrita quizás en 2 líneas y en Smiley vamos a encontrar que se necesitan unas 5, 6, 7 o 10 líneas dependiendo de la función. Pero bueno, si lo vemos así, podemos encontrar... Este es un ejemplo real del mismo challenge que hablaba hace un rato, el del año pasado. En este caso es un control de root, ¿sí? El control está chequeando que el dispositivo donde se ejecuta la aplicación esté o no rooteado. Como lo pueden ver acá, la condición, ¿sí? La evaluación se realiza sobre el parámetro 1 y en el caso de no ser verdadero salta al end, en el caso de sigue con el código, en el caso de ser real la condición, ser verdadera, pasa a saltar al condición 0. No sé si se entendió muy bien, pero ahora quiero explicarles un poco esto porque los labels son los que nos van a dar el control del flujo, ¿sí? Que es lo que viene a continuación. Pero básicamente es eso, es una comparación lógica, es un if. También se puede hacer algún tipo de loops y ese estilo. Si quieren después les podemos llegar a pasar ¿tenemos el link de los opcodes? ¿Sí? Creo que sí. Hay un link donde van a poder encontrar todos los opcodes de Smiley para aprender un poco a manejarse, a leer el código Smiley, ¿sí? Como les hablaba antes, los labels son justamente estos tags, estos labels, que nos permiten a nosotros controlar el flujo de la aplicación, o que lo hace la aplicación básicamente, pero entender para dónde va el flujo de una aplicación. Hay una condición lógica, hay 2 labels. Uno para cuando la condición se da, otro para cuando la condición no se da. ¿Sí? Nos permite saltar a diferentes partes del código del programa. Se declaran de esta manera. Siempre que vean un label lo van a encontrar declarado de esta manera. Es un 2 puntos y el nombre del label. Después el salto lo van a encontrar llamado de la misma manera, ¿sí? Acá pueden ver como el ejemplo que veíamos anteriormente. En el caso de que la condición se cumpla, se salta al label not zero y el label not zero abre otro pedazo de código que es el código a ejecutar en el caso de que la condición sea verdadera, ¿no? Un ejemplo real. Divino. Estamos muy bien. Un ejemplo real sobre el mismo challenge, ¿sí? Que era la parte que veíamos anteriormente. El método isDeviceRoot nos va a devolver un booleano, va a estar guardado dentro del parámetro 1. Se evalúa la condición si P1 es igual a 0, is not equal 0, perdón. Y en base a eso se va a saltar hacia el siguiente bloque de código, que es el que está después de condition 0, ¿sí? Se le vuelve a asignar otro valor a la variable. Y por último, algo que queríamos un poco explicarles, ¿sí? Es cómo se declaran o cómo vamos a poder encontrar los métodos, ¿sí? Y referencias dentro del código Smiley. El formato de los métodos va a ser siempre el mismo, ¿sí? Primero vamos a tener una instrucción que nos va a decir la forma en la que estamos invocando al método, ya sea de manera estática, de manera virtual. Después tenemos los parámetros que van a ir entre llaves, ¿sí? Ya sea 1, 2, 3 parámetros separados por coma. Vamos a tener un class descriptor, que es lo que nos va a decir a qué clase estamos llamando. Y después vamos a tener la firma del método. La firma del método nos dice a qué método estamos llamando de esa clase en particular. Por último, después de los 2 paréntesis cerrados, va el return type. El return type puede ser booleano, entero, string, dependiendo la clase y el método en particular, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. En este caso se invoca de manera virtual, pasándole 2 parámetros. 2 parámetros se le pasan a la clase string.
usando el método substring. Calculo que muchos conocen cómo hacer un substring. No sé si habrán visto en Java cómo se hace un substring. Dentro de los paréntesis nos indica la cantidad de parámetros que vamos a recibir y el tipo de parámetros. En este caso son 2 is. ¿Se les ocurre qué puede ser? ¿No? Son 2 enteros. ¿Sí? Son los 2 índices en donde se va a generar el substring. Por último, después de los paréntesis, ¿qué es lo que tenemos? Nos devuelve el string que queremos cortar, ¿no? Haciendo el substring. Seguimos un poquito. Bueno, eso es lo que les explicaba un poco recién. Si lo vemos el método en Java, es bastante parecido. No es igual, pero es bastante fácil de comparar uno con el otro. Quizás no es tan fácil de encontrar directamente sobre Smalley, pero la idea es esto, que se puedan dar una idea de cómo comparar código Java y código Smalley. Para el día de mañana, si tienen que hacer un poco de ingeniería reversa, que les sea sencillo identificar ciertos comportamientos dentro del código. Como les explicaba antes, sí, tenemos por un lado el invoke virtual, que es la instrucción que nos dice cómo vamos a invocar el método. Podría ser estático, podría ser virtual, hay varios más. De nuevo, el desglose, ¿sí?, del método. Los parámetros que se le van a pasar o los argumentos que se le van a pasar al método de la clase. La firma, la clase, ¿sí?, la clase en particular a la que estamos llamando. Y por último, de nuevo, desglosado todos cómo se compone el método en Smalley, ¿sí? El método, la firma del método, los parámetros a pasar y por último el return type. El caso de ejemplo real, vamos a volver a ver el mismo método, ¿sí?, de este challenge. Tenemos una invocación estática, ¿sí? Una invocación estática que está llamando a la clase rootUtil, que es la que tiene adentro todas las evaluaciones que vamos a hacer para detectar si el dispositivo está ruteado o no está ruteado. Se llama al método isDeviceRooted, se le pasa un parámetro de tipo contexto, ¿sí? Probablemente sea un dis porque se le va a pasar el contexto de la activity en donde se está llamando el método este. Y por último nos devuelve un booleano, que es el que vamos a guardar, ¿sí? Vamos a guardar dentro de P1 el parámetro P1 y después vamos a hacer la evaluación lógica para saltar al pedazo de código a donde nosotros querramos ir. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. No sé si les queda alguna duda con respecto a esto, me pueden preguntar, no hay problema. No tenemos tanto tiempo, creo que ahí recién nos dijeron que quedaban 5 minutos, pero veníamos bastante bien. Una sola cosa para acotar. Acá es importante cuando hacen la comparativa entre el Java y el Smalley ver qué es el cambio con menos esfuerzo que ustedes pueden hacer para saltar. En este caso era isDeviceRoot. Entonces, lo único que deberían tratar de hacer es de encontrar este if equal 0 por not equal 0 o tratar de encontrar cuál sería la modificación de menor gasto energético y de tiempo. Estoy mirando de reojo. Entonces, eso sería lo más importante. De pronto, si no funciona eso, porque a veces se complejiza o se complica hacer esa modificación en ese lugar en particular, deberían tratar de hacer esto en distintos lugares, con distintos strings o con distintas validaciones. Por ejemplo, con isDeviceRoot y ver qué validación se está haciendo del chequeo de root y demás. Pero si siempre que se pueda, lo ideal sería la que menos gasto energético y de tiempo nos dé. Esto está lo que mencionaba Juan. Bueno, a ver. ¿Querés hacer el resumen general? En resumen. Sí. En resumen fuimos viendo lo que eran los registros, las instrucciones. Esto, equal 0 por not equal 0. ¿Qué más? Los labels y... Básicamente, registros es comparable con variables, instrucciones es comparable con conditional statements, ¿sí?, o evaluaciones lógicas. Los labels no tienen una comparación con un componente de Java específico, pero es lo que nos va a permitir a nosotros controlar o entender el flujo de una aplicación. Y por último, los métodos y referencias, que lo podemos comparar con los mismos métodos y referencias de Java. Creo que ahí estamos. Se terminó la charla. No sé qué... Una sola cosa más, si quieren ir, vamos a estar ahí en el espacio Mobile Hacking Space, van a venir otras charlas.
Hoy tuvimos 3, esta era la tercera y mañana también vamos a estar y el viernes también, así que bueno, súmense y si alguien quiere participar en el espacio, sepan que está abierto y estaría buenísimo que puedan colaborar. Nada más. Gracias. Gracias a todos.